Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, una vez más reunidos a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios. Hoy queremos comenzar una pequeña miniserie que lleva por título Camino a la Navidad. Ya estamos casi a escaso un mes de que estas festividades que el mundo celebra se lleven a cabo. Pero nosotros tenemos que entender ciertas cosas que tienen que ver precisamente con los aspectos de la Navidad. Algunas cosas que de pronto se hacen por una tradición universal, pero nosotros como cristianos debemos entender cómo son las causas, cómo son las consecuencias y cómo se han dado todo, y sobre todo mirar que todo esté compendiado a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar esa miniserie, pero antes que nada te invito para que te unas conmigo en oración. Vamos a orar, vamos a colocarle este tiempo, este momento maravilloso al Señor y poder pedirle que hable a nuestras vidas. Estoy seguro que el Señor te va a hablar a ti y a mí en el día de hoy. Padre bueno, estamos aquí, Señor, en tu nombre Jesús, buscándote, Padre mío, atentamente, porque queremos, Señor, crecer en tu luz, queremos crecer en tu gracia, queremos crecer, Señor mío, a la estatura de lo que tú has determinado que seamos, a la estatura de Cristo, Padre bueno. Hoy te pido por todos mis hermanos, estamos unidos, Señor, reunidos en un mismo espíritu. Lo más hermoso y lo más glorioso que tiene la iglesia, Señor, es que todos estamos unidos en un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Por eso podemos hablar y podemos sentir las mismas cosas, porque el Espíritu es el mismo. Y la gloria siempre es para nuestro Dios grande y poderoso, y para Jesucristo nuestro Señor y Salvador. En este día, Señor, nos postramos delante de ti. En este día reconocemos, Señor, que necesitamos que estés con nosotros. En este día reconocemos, Señor, que necesitamos que tú nos orientes, que necesitamos cada día más de ti, porque nosotros queremos verdaderamente ver tu gloria, Señor. Y queremos vivir inspirados en lo que dicen las Escrituras, en lo que tú, Señor, has dicho, para que nuestro corazón esté lleno de esa fortaleza de la esperanza que dan tus promesas. En tus manos quiero colocar la vida de mis hermanos. Padre mío, bendice sus hogares, sus familias, sus hijos, sus sueños, sus anhelos, oh Dios amado. Dale inspiración divina para que puedan resolver aquellos asuntos, Señor, que es necesario que ellos atiendan. Te pido que le dé fortaleza al cansado, que puedas levantar al que está caído, que bendigas a aquel que tiene aflicción y dolor en su corazón. Te pido, Señor, que proveas a aquel que tiene necesidades económicas. Señor, tú eres todo para nosotros. En ti nosotros descansamos, en ti esperamos y a ti, mi Señor, aguardamos. Gracias te damos hoy en este día y unánime juntos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decimos amén, amén y amén. Hoy vamos a tratar un tema que lleva por título Vivir a la luz de su regreso. Y es necesario que nosotros veamos este tema porque a veces estamos demasiado entretenidos, a veces estamos nosotros distraídos. Hay una condición natural en el ser humano, y es que el ser humano se distrae con facilidad. Y por eso mismo nosotros siempre andamos buscando en qué cosas poder distraernos. Por eso es que es tan exitoso el juego del fútbol, por eso es que es tan exitosa las películas que presentan en el cine, porque nosotros, por naturaleza, nos gusta estar distraídos. Y el problema cuando nos distraemos es que no hacemos lo que tenemos que hacer y corremos peligro, corremos riesgos, porque estamos apartándonos de lo que nosotros realmente deberíamos vivir. Por eso, el asunto de este día
es poder concentrarnos en lo que el Señor ha determinado para nosotros. Te lo voy a decir de esta manera. Ser cristiano no solamente es ser parte de una comunidad. Ser cristiano es seguir las huellas de Cristo. Es caminar como Él espera que nosotros podamos caminar. Y al mismo tiempo es poder esperar, oye bien, fervientemente, anhelantemente, lo que sus promesas han determinado para su pueblo. Si nosotros no lo hacemos así, entonces vamos a fracasar. Yo creo que hay muchos fracasos en el mundo que nosotros podemos verlo a través de la historia de la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta cómo pueblos han estado fracasando en virtud de precisamente de que se han apartado sencillamente de lo que tienen que hacer y de lo que tiene que haber en nuestro corazón. Y cuando yo te digo lo que tiene que haber en nuestro corazón, lo que te quiero decir es aquello que verdaderamente está dominando nuestro ser. Hoy vamos a ver un título que se llama Vivir a la luz de su regreso. Y quiero contarte una historia. Había una familia que estaba compuesta por el esposo, la esposa y 4 hijos. Y la madre les comentó en las horas de la mañana a toda la familia que ese día tenía unas actividades que cumplir, que tenía que estar atenta en unas conferencias y que en las horas de la tarde ella regresaba. Y ellos estuvieron de acuerdo. Pero cuando comenzó a llegar la tarde y la mamá no regresaba, la esposa no regresaba, entonces todos comenzaron a preocuparse. Comenzaron a pensar qué estaba pasando. Entonces, en medio de esta situación, de los chicos preguntándole al padre que qué pasaba con la mamá, que por qué no había llegado, tomaron la decisión de salir a la puerta, a la terraza, porque de esa manera pues estaban más atentos a esperar que ella regresara. Pero estando en la terraza, los chicos comenzaron a hacer juegos, los chicos comenzaron a divertirse, y el papá junto con los hijos, y pasó 7, 8 y casi 9 de la noche, y ellos estaban allí y se habían olvidado de por qué razón estaban en la terraza esperando. Estaban esperando a la esposa y a la mamá, pero simplemente se olvidaron porque estaban haciendo tantos juegos, estaban tan distraídos, que cuando la mamá regresó, los sorprendió a ellos porque se habían olvidado de que estaban esperándola a ella. Y creo que esto es lo que pasa con nosotros hoy. Estamos tan llenos de distracciones. Por ejemplo, ahora todos estamos pensando, cavilando, qué es lo que tenemos que comprar para adornar la casa, cuáles son los regalos que tenemos que participar, cuál es la ropa que tenemos que comprar, todas estas cosas, la comida que tenemos que hacer, y todo eso está bien. El problema está en que tal vez nosotros estamos olvidando lo principal. ¿Sabes? A veces nosotros estamos en función de todas estas celebraciones, estamos en toda esta situación, y a veces es como un cumpleaños, por así decirlo. Pero puede ser de que nosotros preparemos la fiesta para el complementado y se nos olvide realmente invitar a ese complementado. Y creo que el asunto que nosotros tenemos en el corazón es justamente eso. Tendemos nosotros a olvidar ciertas cosas que tenemos que tener presente, porque nuestra memoria es frágil. Por eso la palabra dice claramente: despiértate tú que duermes. Y cuando habla precisamente de eso es porque estamos olvidando ciertos aspectos que son importantes para poder tener una vida adecuada. Usted tiene una vida que Dios le dio. Y esa vida que Dios le ha dado a usted, usted es responsable de esa vida y tiene que hacer todo aquello que vaya a favor de la construcción de una buena vida. Pero a veces, lamentablemente, nosotros simplemente estamos pensando en distraernos y no estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Yo quiero leerles un pasaje de la Escritura. Vamos a citar el primer libro, la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 28. En este pasaje, Juan está hablando de los anticristos.
Un anticristo no solamente va a ser una persona que se va a sentar en un lugar y va a tomar la posición de Cristo diciendo que Él es Cristo, sino que todo aquello que está en contra de lo que Cristo ha dicho, de lo que Cristo predicó, de lo que Cristo nos ha dado, se convierte justamente en un anticristo. Cualquier doctrina que vaya en contra de lo que Dios ha determinado, justamente se levanta como un anticristo, como algo contrario, como algo diferente. Y el apóstol Juan, está hablando de esto, del cuidado que nosotros debemos tener. Ahora yo quiero que entienda, este fue el último de los apóstoles que murió. Fue el más longevo. Había vivido y había visto tantas cosas en su vida que ahora está inspirado por Dios, pudiendo decirnos aquello que tenemos que tener cuidado. Son cosas que tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice la palabra del Señor: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Se está refiriendo a Cristo. Para poder nosotros vencer todos los engaños del mundo, tenemos que permanecer en Jesucristo. Y permanecer es tener una unidad cerrada con Él, bien profunda con el Señor. Y dice, para que cuando se manifieste, o sea, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, cuando Él venga nuevamente por segunda vez, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Fíjate lo que está diciendo. Es necesario que nosotros entendamos que el Señor vendrá por segunda vez. Una de las verdades que nosotros olvidamos es esa precisamente. El apóstol Pedro está diciendo que no tengamos esa venida como tardanza, como si estuviera prolongando, que no fuera real, sino que entendamos que Él está dando oportunidad para que esta humanidad corrompida, perversa, pueda aceptar que hay un Dios y que necesitan un Salvador. Todo esto que se está prolongando no es más como que la misericordia de Dios que se extiende en esta época, en este tiempo de la gracia de Dios, para que toda la humanidad pueda llegar. Pero nosotros estamos viendo que cada día la humanidad es peor. Cada día el comportamiento humano es muy alejado de Dios. Pero la misericordia de Dios se muestra de tal manera en que va extendiendo los tiempos. Y no tengamos esto como tardanza, como que de pronto tal vez simplemente es un hablar, es un decir. Si usted estudia la palabra de Dios se dará cuenta más o menos la proporción que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por cada 3 o 4 versículos que hablan de la venida del Mesías, en el Nuevo Testamento, con el retorno de Cristo, más o menos hay entre 8 a 10 versículos. O sea, mira que hay más cantidad hablando del retorno de Cristo que en el Antiguo Testamento hablando de la venida del Mesías. El Señor dio su palabra y el Señor dijo que Él iba a volver. El asunto es que ¿de qué nos conviene o de qué nos sirve a nosotros como cristianos el poder tener en nuestra mente ese criterio, ese concepto, esa verdad de estar esperando que se realice la venida de Cristo? Sabes, tal vez nosotros nos podemos preguntar por qué el Señor no dio una fecha específica y no la dio de manera específica, porque Él está pensando en tu carácter, está pensando en tu comportamiento, está pensando en todo lo que tú tienes que estar preparándote para poder llegar ese día. Y ahora con calma vamos a ir tratando todos estos asuntos. Así que el apóstol Juan nos está diciendo que tenemos que estar nosotros alerta, que tenemos que estar despiertos, porque simplemente en la medida en que pasa el tiempo, esta parte del retorno del Señor lo vamos olvidando. Y estamos viviendo simplemente para el pequeño momento. Estamos viviendo simplemente para la ceremonia religiosa y no estamos viviendo para la eternidad. El Señor quiere que tú lo entiendas. Desde este momento en que estamos aquí,
Él desea que tu corazón se pueda elevar a esa condición de anhelar la eternidad y que podamos nosotros decir, Maranata, ¿cuándo vendrá el Señor? Porque queremos que Él venga, porque queremos que Él establezca su reino aquí en la tierra y que podamos estar reunidos con Él y que podamos verlos con nuestros ojos y que nosotros podamos realmente verlos. Es necesario que nosotros comencemos a cambiar esa mentalidad que tenemos. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es el comportamiento que nosotros debemos tener? ¿Cuál es la idea clara que debemos tener en nuestra mente para poder mantenernos firmes y no olvidarnos de que el Señor va a volver? Así como a veces nosotros nos olvidamos que a pesar de que estamos celebrando la Navidad, tenemos los ojos puestos en las hallacas y no en el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, usted tiene que entender, digámoslo de esta manera, que usted no es parte del comité de planificación. ¿Qué quiere decir? Lo que le quiero decir es lo siguiente: nosotros no estamos buscando saber qué día, qué hora y a qué momento el Señor vendrá. ¿Me está comprendiendo? A veces nosotros tratamos de estar adivinando, porque la palabra dice claramente que el día y la hora nadie lo sabe. Solamente nuestro Padre que está en los cielos es el que sabe el momento justo en que será la segunda venida de Cristo. Pero nosotros en nuestro corazón no tenemos que mirar a eso, sino lo que tenemos que mirar en primer lugar es que nosotros somos parte, oiga bien, somos parte del comité de bienvenida. Nosotros tenemos que estar esperándolo. Eso es lo que marca la diferencia. Nosotros tenemos un Dios vivo. Cuando nosotros hablamos de un Dios vivo, lo que estamos diciendo es un Dios que se hace real y se manifiesta en cada uno, pero Él va a mostrarse claramente delante de toda la humanidad. Y qué bueno que nosotros seamos de ese comité de bienvenida, que estemos preparados para darle la bienvenida. Lo que el Señor quiere es que usted esté preparado. Tal vez algunos estarán aquí en la tierra, tal vez otros vendrán con Él en su segunda venida, como dice la palabra del Señor. Pero lo importante, lo que el Señor quiere que usted grabe en su mente es que Él va a regresar, que esto va a llegar a un punto tal en que las condiciones que se están dando van a finalizar y va a comenzar una nueva época, una nueva etapa, una nueva condición. Esto lo que quiere decir es que el Señor quiere que nosotros tengamos una absoluta esperanza. Que no solamente vamos a un lugar y oramos y cantamos y escuchamos la palabra y nos vamos para la casa tristes de pronto o cabizbajos o qué sé yo, porque están pasando situaciones en nuestra vida. Él quiere que nosotros podamos, escuche bien, nosotros podamos vivir llenos de esa esperanza. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si somos parte del comité de bienvenida? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer y lo primero que tengo que hacer yo es estar alerta. Cuando nosotros miramos el contexto de esta palabra, lo que el apóstol Juan nos está diciendo es que tenemos que estar alertas porque se van a levantar falsos dioses, se van a levantar gente, que les digo, falsos cristos, se van a levantar falsos predicadores, falsos profetas, va a haber adulteración de la palabra. Creo que usted se ha dado cuenta de eso. Creo que han corrido una serie de doctrinas a nuestro alrededor con el ánimo de atraernos. Ahora, yo no quiero decirle que estas situaciones de pronto hayan sido premeditadas y alevosas. Simplemente el enemigo comienza a sembrar una semilla contraria. Simplemente el enemigo comienza a colocar algo dentro de la cabeza de las personas que están rigiendo allí dentro de la iglesia. Y comienzan a desviarse, comienzan a tomar otros cursos, comienzan a tomar otros fundamentos. Y simplemente todos somos extraviados, simplemente somos engañados. Y somos engañados porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso el Señor lo primero que le dice es que tiene que estar alerta. Tiene que estar alerta ante las falsas doctrinas, ante los falsos maestros, porque en esta época se van a levantar y se han levantado y usted lo sabe, no tenemos que estar señalando directamente. Creo que nosotros estamos sabiendo de qué estamos hablando.
Entonces, eso significa que no tenemos que estar dormidos, sino que tenemos que estar escudriñando lo que nos están entregando. Tenemos que estar escudriñando aquello que estamos recibiendo en nuestros oídos, porque se supone que lo que estamos recibiendo nos va a dar una formación. Y es muy triste que en lugar de tener una formación, tengamos una deformación en nuestro espíritu. Por eso tenemos que estar alerta y tenemos que justamente mirar a lo que Dios quiere que nosotros tengamos en el corazón. Creo que la pregunta clave, esencial, no es cuándo regresa el Señor, sino qué estamos haciendo nosotros mientras eso acontece. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué nos estamos dedicando? El Señor quiere que usted vele por su vida. Cuando Él dice que tienes que tener amor a ti mismo, lo que está diciendo justamente es eso. Tienes que amarte de tal manera que tú quieras que de ti emane lo mejor. No por ti, no porque te quieras sentir mejor que nadie. Esa es tu ofrenda para el Señor. ¿Me estás comprendiendo? Cuando la palabra habla de que tenemos que dar cuenta en el tribunal de Cristo, lo que tú tienes que presentarte es con todo lo mejor para el Señor. Todo aquello que has hecho de tal manera que pueda hacerlo sentir a Él engalanado, que pueda sentirlo honrado, porque de eso se trata. Dios quiere que nosotros le honremos. ¿Y cómo podemos honrar a Dios? No solamente con diezmos y ofrenda, lo principal es tu vida. Tú eres la principal alabanza, tus actos, tus hechos, la manera como tú te estás comportando. Eso es lo que tú tienes que tener. Entonces, mientras el Señor regresa, yo debo tener en cuenta que va a venir. De tal manera que entonces yo me comporto a la altura de un hijo de Dios. Porque yo sé que tengo que confiar. Tengo que enfocarme entonces ahora en mi fidelidad al Señor. Tengo que ser fiel a Él. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender. Sabes, hay un problema, y esto es lo que quiero como colocarte en este segundo punto, y es que tenemos que permanecer en obediencia. Permanecer en obediencia significa ser fiel, pero para poder ser fiel y ser obedientes, nosotros tenemos que permanecer en la fe. Hay una palabra que se encuentra en Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 8, la parte B de ese versículo que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Sabes, nosotros somos como te digo, nosotros podemos dar testimonio de esta situación cuando se presenta una dificultad en nuestra vida, cuando no podemos resolver algunas cosas y comenzamos a pedirle al Señor que nos ayude y resulta de que no viene la ayuda. ¿Sabes qué es lo que pasa? Normalmente decaemos en nuestra fe. Nosotros queremos que las cosas sean como hemos pensado. Nosotros queremos que las cosas se realicen como hemos creído nosotros que deben realizarse. Pero muchas veces Dios permite que las cosas sigan porque realmente aquello va a dejar un beneficio mayor que lo que nosotros estamos esperando. Y es lo que justamente Dios quiere que nosotros tengamos, que podamos mantenernos firmes en la fe independientemente de las cosas que pasan. Por eso fue escrito el libro de Job. El libro de Job nos está mostrando de que a pesar de que las circunstancias puedan ser adversas, siempre Dios está presente. Que a pesar de que las circunstancias sean completamente difíciles y en contra de nosotros, nunca podemos nosotros hablar mal de Dios y mucho menos perder nuestra fe en Él. Porque Él puede cambiar tu vida en un instante. Lo que el Señor quiere entonces es que permanezcamos fiel a Él. Que podamos creer a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Que podamos creer en lo que Él ha dicho. Que podamos creer en todas esas promesas. A veces, si tenemos que ser honestos, nosotros si las cosas no se dan como queremos, simplemente dudamos de todas esas promesas. Comenzamos a cambiar nuestra condición cuando nos damos cuenta que verdaderamente, escúchame bien, las cosas de Dios se dan porque Él es quien gobierna todas las cosas. No se trata de lo que yo piense, no se trata de lo que yo reciba. Toda esta espera que estamos viviendo, justamente la mayor muestra de fe es que en algún momento yo veré a mi Señor, yo veré a mi Creador, yo estaré delante de Él.
No sé si estaré aquí en la tierra o en los cielos, pero voy a estar. De tal manera que yo tengo que mantenerme firme en mi creencia. Todo lo que el Señor ha dicho se convierte en una realidad cuando yo no pierdo mi fe en Él. Por eso, para mantenernos fiel tenemos que tener una conciencia tranquila, una conciencia limpia y confesar cuando nosotros fallamos. Confesar, por ejemplo, en aquellos momentos en que podemos perder nuestra fe o en aquellos momentos en que hacemos cosas inadecuadas, en aquellos momentos en que nosotros tomamos la rienda de nuestra vida porque simplemente hemos pensado que si no lo resolvemos nosotros, entonces nadie lo va a resolver. Cuando nosotros caemos en estas contradicciones, entonces tenemos nosotros que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Acuérdate, estamos manteniéndonos firmes, esperando a nuestro Señor. Lo que quiere decir es que tenemos que, en tercer lugar, estar entendiendo que estamos preparándonos aquí en esta tierra. Y lo que tenemos que preparar en esta tierra es un carácter que honre al Señor. Dios está formando un carácter. Y estamos aquí para aprender a ser transformados, para poder cambiar nuestros viejos hábitos por los nuevos hábitos. Como dice la palabra, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿A qué se refiere cuando está diciendo que las cosas viejas pasaron, los hábitos viejos pasaron y ahora comenzamos a fomentar y comenzamos a levantar nuevos hábitos de la mano de Dios? Formas distintas y diferentes. Nosotros, mientras estamos esperando al Señor en su regreso, en su retorno, en el momento que Él decida regresar, nosotros estamos empeñados en poder desarrollar la conducta y el carácter de Cristo en nuestra vida. En eso debemos estar. Por eso estamos diciendo, tenemos que vivir a la luz de su regreso. La luz de su regreso me está a mí motivando a que mi vida sea mejor. No solamente he sido perdonado en mis pecados, sino que hay una ascensión para mí distinta hacia los cielos. O el Señor vendrá si Él quiere que yo esté en esta tierra en ese momento. Esto es lo que tiene que llevarnos a nosotros a motivarnos, a cambiar. Tal vez de pronto la motivación que nosotros tenemos es que simplemente el Señor haga un milagro en esto, en lo otro. Tú debes ser el milagro. Ese milagro tiene que ser en ti, de una entrega genuina, de una entrega total. Tienes que prepararte en tu carácter para que tu carácter honre al Señor diariamente, con tus actos, con tu palabra, con tus pensamientos. Porque Él conoce lo que nosotros estamos pensando. Entonces, por esta razón, mis hermanos, es que nosotros no sabemos cuándo vendrá, ni sabemos cuándo nos morimos. Fíjate esa situación. Él dijo que vendría, pero no sabemos cuándo. Nosotros morimos, pero no sabemos cuándo. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Tienes que aprovechar tu tiempo. Tienes que despertarte. Tienes que vivir a la luz de ese regreso. O sea que tienes que estar pensando que todo este tiempo es para que tú cambies, para que tú seas transformado, cambiado y evolucionado por el poder del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Ahora nosotros tenemos la motivación que en algún momento nos vamos a encontrar. Ahora tenemos nosotros la motivación que en algún momento o ascendemos al cielo y allá nos encontramos o venimos con Él desde el cielo a esta tierra. Dios quiere que tus días sean felices. Dios quiere que tú tengas metas, que tengas proyectos y propósitos. No solo las metas, económicas, no solo las metas familiares, afectivas, sino que tengas metas contigo mismo, sobre todo con tu espiritualidad, con esa condición que va a regir tus pensamientos y tus actos. Dios quiere que realmente tú seas un verdadero cristiano que puede estar mirando, que tiene que buscar tener esa semblanza que Dios quiere que tenga, que pueda esforzarse cada día y ser valiente por poder mejorar cada actitud que tenga dentro de él. Y Dios quiere eso, que usted lo entienda. Por eso hay precisamente esta condición. Usted no sabe qué día se va a morir. De tal manera de que usted pueda hacer su mayor esfuerzo y que el día que tenga que partir con el Señor, usted pueda decir, he hecho mi mejor esfuerzo. Todo está consumado. He dado lo mejor que pude dar. Y eso es lo que Dios quiere.
porque hemos sido inspirados. Hemos sido inspirados de que simplemente la vida no solamente es esto. La vida no solamente es el comer, el beber y en darnos en casamiento. Hay algo mucho mayor que Dios tiene preparado para usted y para mí. Y si Él quiere que usted comience, oiga bien, a prepararse. Por eso el Señor dijo que iba a venir nuevamente. Ahora, ¿por qué lo dijo? Una motivación, para que podamos entender claramente que debemos tener un motivo para poder esperar. Así de la misma manera cuando nosotros nos invitan a una fiesta y nos adecuamos y compramos la mejor ropa para poder estar condicionados para ir a esa fiesta, exactamente usted tiene que comenzar a vestirse de ese hombre nuevo. Así que, mira lo que, por ejemplo, mira lo que dice Mateo capítulo 25, el versículo 13. Jesús nos dice de esta manera: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Lo que está diciendo, cuando dice velad, está diciendo estén alertas, estén atentos, algo así como un centinela. Un centinela en la noche no se duerme, está atento, mirando qué es lo que pasa. Eso debemos hacer nosotros. Debemos estar atentos a los tiempos, a las sazones de los tiempos, y de esta manera ajustar nuestro comportamiento sabiendo que el Todopoderoso vendrá en cualquier momento. La palabra dice en Lucas capítulo 12 versículo 43: bienaventurado el siervo a quien su Señor cuando llegue lo encuentre haciendo así. Fíjate lo que está diciendo. La palabra bienaventurado lo que quiere decir es dichoso, contento, feliz el siervo que Dios lo encuentre, el Señor en su segunda venida lo encuentre haciendo así. Lo que quiere decir es que esa persona está esforzándose, siendo valiente para poder honrar a su Señor, para poder mostrarse de la mejor manera. Por eso la palabra con el Señor como Padre precisamente engendra esa condición, que nosotros como hijos tenemos que buscar darle la satisfacción a ese Padre que nos ha otorgado absolutamente todo lo que nosotros tenemos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 dice: porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Un ladrón no te manda una tarjeta y te indica, te dice, voy a robarte el día 2, el día 3, el día sábado, el día jueves, porque estarías pendiente y no te dejaría robar. Vendrá justamente de repente, cuando menos lo esperemos. Entonces, si nosotros sabemos que va a venir, cuando menos lo esperemos, tenemos que estar preparados para que venga en el momento que Él decida. ¿Me estás comprendiendo? Dios quiere que tú entiendas que tú estás en las manos de Él y que te tienes que poner en las manos de Él, pero quiero que entiendas esto. No solamente es colocarse en las manos de Dios, sino desear que el Señor te moldee, te cambie, te transforme. Que simplemente no te conformes como tú piensas que ya estás bien. Ya, perfecto, voy a la iglesia, el Señor me escucha, leo la palabra. Es que no se trata que la leas, se trata de que tú seas la Biblia caminando por la calle. Que la gente te vea con tus actos que verdaderamente Dios obra y opera en ti. Y por eso todo este tiempo de formación estamos seguros que tenemos que darle gracias a Dios y que estamos delante de Él buscando cada día ser mejores para Él. Si tal vez estás pensando en este momento en regalos para la gente, para tu familia, para tus hijos, ¿qué te gustaría regalarle al Señor? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué te gustaría poder entregarle? ¿Qué te gustaría darle? De ti. Algo que tú verdaderamente sientas que Dios lo desea y lo anhela. En eso tenemos que pensar en este intervalo de tiempo mientras Él viene. Tenemos que estar preparados. No podemos mirar las cosas simplemente como una historia antigua, como algo que de pronto se dijo pero que no sucedió. Acuérdate de aquellos que se les había anunciado que el Mesías venía. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Estaban completamente distraídos. Estaban enfocados en otras cosas. ¿Recuerdas aquellos magos que llegaron a Jerusalén? Estos estaban mejor informados. Habían escuchado de todo lo que había hablado Daniel. Eran persas, llegaron. Y los que estaban allí, el pueblo de Dios, estaba completamente desapercibido, desconectado de la realidad. Que a nosotros no nos pase lo mismo.
que simplemente nosotros digamos somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Pero ¿de qué vale si estamos completamente desconectados de lo que el Señor quiere que nosotros estemos haciendo? Y Él quiere que estés preparado para que puedas esperarlo. Ahora mira, cuando hacemos todo esto que te he estado diciendo, vamos a evitar que nosotros seamos avergonzados. Lo que dice esta palabra es tremendo. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Lo que dice en Apocalipsis capítulo 6, los versículos 16 y 17, describe allí cómo van a retroceder avergonzados mucha gente cuando aparezca el Cordero. Llamando a los montes y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, prepararnos y estar firmes y poder compenetrarnos con el Señor, entonces ¿sabes qué va a pasar? Que nosotros no seremos avergonzados. Podemos levantarnos delante de Él y seremos llamados por nuestros nombres y estaremos allí. Mas aquellos que no han creído, más aquellos que han sido tibios, más aquellos que no han hecho lo que Dios quiere que hagamos, entonces esos serán avergonzados y van a desear que las montañas les caigan encima por temor a aquel que se presentará delante de todos. Yo creo que todo esto nos está diciendo claramente que debemos tener cuidado con nuestro comportamiento. Es importante que pensemos hacia el final cómo vamos a llegar delante del Señor. Está bien que tengamos ciertas diversiones y distracciones, pero no podemos olvidar lo esencial y lo más importante. Tu vida es la mejor ofrenda para el Señor. Y mientras estamos esperando porque tenemos que ser formados. Y para poder ser formados nosotros tenemos que tomar la decisión que Dios nos forme. ¿Sabes? Esas son las tareas que tenemos que hacer. Son las tareas que tenemos que hacer nosotros. Lo que acabamos de hablar para toda la iglesia. En particular para ti, en lo esencial, en lo personal, ¿qué tenemos que hacer nosotros mientras estamos esperando que venga el Señor? Tienes que aprender a reunirte, a adorar al Señor. Tienes que adorar en tu casa, en la iglesia. Tienes que adorarlo en cada lugar, en cada momento, con cada situación de tu vida. Tal vez de pronto tenemos en la idea que adorar es como cantar canciones lentas y alabanzas para el Señor es cantar canciones rápidas. Es tu conducta. Acuérdate que Él anda buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué tú entiendes por esa condición de adorarle en espíritu y verdad? Simplemente que tiene que ser a través de tu comportamiento, de tus actitudes, de tu manera de hacer, de obrar, de hablar, de pensar. ¿Me estás comprendiendo? Esto es lo individual. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Yo tengo que honrarlo. ¿Cómo lo honro? Con la vida. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo pienso? ¿Cómo estoy yo haciendo uso de las cosas que tengo a la mano? Por eso tenemos que aprender a reunirnos. Mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Mira lo que dice claramente. Escúchalo bien. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Mantengámonos firmes en lo que hemos decidido nosotros sin vacilar. Porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Me estás comprendiendo? Cada día es un día que más se acerca. Yo no sé cuánto falta, pero lo que sí sé es que yo tengo un límite en esta tierra, y mientras me maneje en ese límite de tiempo que tengo en esta tierra, yo no sé si el Señor vendrá, pero yo haré mi mejor esfuerzo para poder agradarle, para poder honrarlo, para poder adorarlo. En lo individual tenemos que hacerlo. ¿Sabes? En lo individual que tienes que hacer mientras estamos esperando, tiene que crecer tu relación con Cristo. A veces nosotros
nos vemos con Cristo tal vez cada 8 días, algunos cada 15 días, porque a veces como personas que conocí no iban el domingo porque tenían que lavar o tenían que planchar o tenían que hacer la limpieza de la casa o les tocaba hacer esto o lo otro. Siempre había una buena excusa. ¿Sabes? Las excusas son perfectas porque hacen que nosotros nos sintamos que estamos bien, que lo que estamos diciendo pues es creíble. El asunto es que esas excusas delante de Dios no tienen ningún valor. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que aprender a crecer en esa relación con Cristo. ¿Sabes qué significa crecer en esa relación con Cristo? Que cada día tú quieres que Él sea más en ti y tú menos de ti. ¿Me estás comprendiendo? Cada día que Él sea más en mí, que esta palabra que está escrita se vuelva realidad en mi vida. No simplemente un texto que leo, sino que lo que dice aquí que pasó con muchas personas también comienza a suceder conmigo. Él dijo claramente que Él vendría y haría morada en nosotros junto con el Padre. La pregunta es, ¿lo sientes? ¿Te habla? ¿Te dice? ¿Te señala? ¿Está contigo? ¿Sientes su presencia? De esto se trata. Que cada día nosotros podamos, mientras esperemos, nosotros estemos algo así como practicando, Señor, quiero más de ti, más de tu aliento, más de tu gracia, más de tu vigor, más de tu poder, más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. De esa manera realmente muestras que tú lo quieres y lo necesitas y que Él llena la razón de tu vida. Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer mientras esperamos, comparte los dones que Dios te ha dado con la gente que está a tu lado. Dones, talentos, capacidades, habilidades, todo lo que Él ha puesto en ti, compártelo. Hay mucha gente que necesita cosas que tú tienes. Y tú necesitas muchas cosas que otras personas tienen. Entonces comparte. Simplemente, este es el tiempo en que tú puedes dar de tus talentos, de tus capacidades, de tus habilidades. Por ejemplo, en este tiempo estamos preparando una vida. No solamente mires hacia adentro, no solamente mires hacia ti, sino puedes mirar también a que hay unas personas que también necesitan y que no tienen. Pregúntate por qué dijo el Señor esto. Siempre tendrán los pobres con vosotros. ¿Por qué razón? ¿Acaso los pobres se convierten en una bendición para nosotros? Si nosotros tenemos para poder darles a ellos. ¿Tendrá alguna conexión cuando dice que es mejor dar que recibir? ¿A qué se refiere? Eso es lo que tenemos nosotros que comenzar a crecer. No simplemente mirar hacia nosotros mismos egoístamente, sino también mirar hacia el prójimo que necesita. Ese prójimo que sufre. Ese prójimo que tiene necesidades y que yo de pronto tú puedes decir es que yo no tengo. Es que no se trata de cuánto tengo. Se trata de que yo aprenda a compartir lo que tengo. Ahí nos queda un poco difícil el asunto. Tal vez nosotros estimamos el dar en cuanto nos sobra, pero no estimamos el dar en cuanto al compartir. Y lo que Dios quiere es que tú aprendas a compartir. Todo este tiempo mientras Él viene, prepárate para que puedas compartir lo que Él te ha dado. De todo, talentos, habilidades, capacidades y también lo material. Comparte con todo. Lo más importante, comparte el Evangelio con los demás. A nosotros no nos dieron una sugerencia de si quieres ir, ves. Nos dijeron, id y haced discípulos. Eso nos dijeron. Tenemos que hacerlo. Tienes que hablar con las personas. Hablar de Cristo. Porque o si no, ¿sabes? Fíjate lo que hizo Andrés, el hermano de Pedro. Lo primero que hizo cuando él conoció al Señor Jesucristo fue salir corriendo a decirle a su hermano que habían conocido al Mesías. Así, hemos conocido el que estábamos esperando. Inmediatamente. La pregunta es, ¿cuántos Pedros estarán por ahí esperando que tú les digas esto? ¿Cuántas personas estarán esperando? ¿Cuántos profetas? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántos pastores estarán esperando, que no saben qué son eso, esperando que alguien les diga, que les lleve el mensaje de Jesucristo? ¿Me comprendes? Mientras Él venga, tienes que hacer eso. Pero hay algo que por último te quiero decir. Una de las cosas cabales, importantes en tu vida,
es que mientras esperamos el Señor, examínate a ti mismo. Tenemos que aprender a examinarnos. Normalmente los ojos miran hacia afuera y estamos como que predispuestos más bien a mirar la pelusa en el ojo ajeno que mirar la viga que tenemos en nuestro ojo. La palabra dice que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si hay alguien verdaderamente importante para tu vida, eres tú, para que los demás te puedan ser importantes para ti. Si tú no te cambias y transformas en tu vida, los demás nunca van a ser importantes. Pero cuando tú tienes para dar, cuando tú eres cambiado y transformado en el poder de Dios, en el poder del Espíritu, entonces los demás van a ser para ti muy importantes. Por eso es que el mundo es como está. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios en nosotros y seamos cambiados, simplemente va a ser lo mismo todos los días. Por eso Él quiere que tú crezcas, en primer lugar, en pureza. Tenemos que aprender a ser, ¿cómo te digo?, honestos, íntegros. La palabra dice en primera de Juan 3:3, y todo aquel que así espera en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Tenemos que purificarnos en nuestra manera de andar. Tal vez nos hemos comportado inadecuadamente en nuestra vida, pero bueno, este es el momento en que comencemos a dejar a un lado aquellas cosas que sabemos por esencia y por conocimiento que no son buenas. El hecho de que la gente no lo sepa no quiere decir que sea bueno. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Y Él espera que nosotros podamos tener esa conciencia. Que podamos decir, yo quiero lucir mejor delante de mi Padre. Hay cosas que nadie sabe. Tengo secretitos guardados. Tengo una serie de debilidades que solamente yo las conozco. Bueno, te tengo una mala noticia. Dios también las conoce. Tenemos que examinarnos. Y entonces tenemos que crecer en pureza. Dejar aquellas cosas que sabemos que no son buenas para poder nosotros asimilar las cosas que sí lo son. ¿Sabes qué puedes hacer? Tienes que aprender a hacer las paces con los demás. La palabra dice que no se ponga el sol a tu enojo. O sea, es normal que a veces nosotros tengamos roces, que podamos chocar con otras personas, que no nos agrademos. Por cualquier circunstancia, somos personas imperfectas. Y lo más perfecto dentro de lo imperfecto es que simplemente hayan roces y hayan choques. Pero al mismo tiempo, lo que Dios quiere es que podamos nosotros hacer las paces con la gente. El Señor lo dijo, estás adorando, bueno, deja aquí tu ofrenda, déjala y ponte de acuerdo y entonces después regresa. Es tan importante que nosotros estemos bien con los demás para poder adorar a Dios. Ahora, mucho más para poder esperarlo. ¿Me entiendes? Y muchos de nosotros tienen cosas allí en el corazón contra otras personas. Tenemos celos, tenemos iras, tenemos amarguras, tenemos odios, tenemos rencores, tenemos cantidad de cosas y simplemente, ¿qué te digo? Lo mimetizamos diciendo, lo que pasa es que yo no olvido. Es que no se trata de eso. Se trata que recuerdes en paz cuando verdaderamente tú has perdonado. Por eso tienes que hacer las paces con los demás. Tienes que aprender que lo primero, lo fundamental y lo más importante es que tú ames a Cristo por encima del resto de todas las cosas. Así como te lo digo. Por encima de tus hijos, de tu esposo, de tus riquezas, de tus padres, de todo lo que te esté rodeando. Por encima de todo, tienes que amar a Cristo. Y si no lo haces, bueno, este es el momento en que tienes que poder pedir todo eso. A veces estamos pidiendo cosas, ¿qué te digo? Las añadiduras. Pero ahora estamos pidiendo las cosas que nos llevan al reino de los cielos. Él debe ser lo primero, debe ser lo principal por una sencilla razón. Te creó, te dio la salvación y te quiere llevar al cielo. Dime quién te puede dar eso aquí en la tierra. Nadie. Por eso tienes que buscar esa manera de amar a Cristo por encima de todo. Tienes que animar a la gente sobre esta predicación de que Él va a regresar. Tenemos que seguir animándonos porque son cosas que las hemos olvidado. Simplemente no hablamos de la segunda venida de Cristo mucho. No, estamos hablando de milagros, de economías, de cosas, pero de esa segunda venida, de ese retorno no. Y tenemos que estar nosotros alimentando eso. Tenemos que cultivar esa mentalidad de que Cristo vendrá pronto. Amado, como conclusión en este día, te quiero hacer algunas preguntas.
La pregunta es si Cristo regresara hoy a las 8 de la noche. ¿Te regocijarías o querías salir corriendo y que las montañas caigan sobre ti? Pregúntatelo. Imaginemos que el Señor viene hoy a las 8 de la noche. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías avergonzado, asustado o lleno de regocijo? Deja hacerte esa pregunta. La segunda pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Cuando Jesús regrese, ¿serás levantado o te quedarás atrás para enfrentar el juicio? ¿Cómo va a ser tu comportamiento? ¿Qué es lo que tú esperas que te va a pasar? ¿Vas a ser aprobado o simplemente vas a ser condenado? Estas son las preguntas que tú tienes que hacerte. Deben estar aquí. Mira, hasta el diablo va a la iglesia y saca al que puede. Y muchas veces hasta predica. ¿Me comprendes? Esto lo que significa es que tenemos que estar alertas y despiertos. ¿Cómo está mi conducta mientras espero el regreso del Señor? ¿Cómo estoy caminando yo? ¿Y qué harías de pronto de diferente ahora mismo si supieras con certeza de que Jesús va a regresar? Que lo tengas ya en tu corazón. Ahora, a partir de este momento, ¿qué piensas hacer? ¿En qué piensas cambiar? ¿Qué piensas hacer diferente a lo que antes no has hecho? O digamos, hacer diferencia en cuanto a lo que has estado haciendo. Ese es el punto. Tal vez de pronto somos tan emocionales que cuando llegamos a la iglesia y escuchamos la música, nos sentimos contentos. La pregunta es tu conducta. ¿Realmente tu conducta alegrará el corazón de Dios? Eso es lo que tengo yo que hacer. Tú estás aquí para ser cambiado y moldeado. Mientras el Señor venga, tenemos que ponernos en las manos de Dios y colocar nuestro barro en las manos del alfarero y poder clamar todos los días pidiéndole que haga de nosotros una vasija de honra. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por toda tu misericordia y por toda tu verdad. Gracias, Señor, por exhortarnos en este día. Y tienes razón, Señor. Nosotros nos distraemos demasiado. Y a veces nos distraemos pensando que estamos bien cuando nos hacen falta tantas cosas, Señor. Ayúdanos a mejorar, a cambiar, a ser diferentes, como dice tu palabra, que de modo de que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Lo que está diciendo es una nueva creación. Señor, hoy te pedimos que hagas una nueva creación en nosotros, que podamos estar firmes y atentos a esa venida tuya. Señor, que no lo olvidemos en ningún momento, que podamos mantenernos, Señor, esperando que tú vengas. Y si estamos vivos, regocijarnos contigo. Pero si hemos muerto, que podamos venir, Señor, contigo en tu retorno. Porque nosotros creemos, Señor, que tú eres todopoderoso y que tu palabra se cumplirá, Señor. Ayúdanos a tener esta caminata hacia la Navidad que vamos a celebrar, pero que podamos celebrar lo correcto, que podamos celebrar lo verdadero, que podamos celebrar aquello, Señor, que siempre está señalando hacia ti, Jesucristo. Tú eres el Todopoderoso y eres lo más valioso para nuestra vida. Te pido, mi Señor, que bendigas a todos mis hermanos. Bendice sus vidas. Bendice sus entradas y salidas. Bendice, Señor, al enfermo, al caído, al huérfano, a la viuda. Bendice al necesitado, al pobre, al menesteroso, al angustiado,
Aún aquel, Señor, que es soberbio, perdona sus pecados. Llénanos de ti, de tu gracia y de tu verdad. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para que no nos perdamos en este camino y que no seamos simplemente oidores olvidadizos. En tus manos coloco la vida de mis hermanos y declaro en tu nombre, en ti, Señor Jesucristo, bendición para ellos. Y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos mis hermanos, hoy, mañana y siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, unánime juntos decimos amén, amén y amén. Amado del Señor, que los cielos se abran sobre ti, sobre tu casa, y que este camino que vamos a caminar ya cerca a la terminación de este año sea de la mano del Señor en su verdad y su justicia. Te pido por favor que compartas este mensaje en tus redes con la mayor cantidad de personas posibles. Gracias, mi hermano. Que el Señor te bendiga y te guarde. Un abrazo y hasta siempre. Bendiciones.